Hola, sean bienvenidos a un nuevo video y hoy crearemos la función para listar los registros de nuestra tabla que está en base de datos. Comencemos. Anteriormente ya hemos creado los métodos necesarios para poder guardar información en una base de datos. En este video vamos a crear los métodos necesarios para poder listar esta información de nuestra base de datos que hemos registrado y verlas en pantalla, siempre utilizando el modo consola de C# con la tecnología .NET Core. Comencemos primero. Después de nuestro método que creamos de guardar, vamos a crear un método que sirva para listar información y vamos a utilizar el concepto de polimorfismo o de código reutilizable y vamos a crear un acceso de tipo público. Se va a llamar data table porque quiero información de una tabla y le vamos a poner como nombre listar SQL. Le voy a poner listar SQL porque como va a ser reutilizable, puede ser cualquier nombre de una tabla de nuestra base de datos, y le voy a pasar un parámetro que puede ser SQL. Aquí de entrada ya me está pidiendo un retorno de algún valor, por eso me está generando este error. Primero vamos a hacer las buenas prácticas utilizando el try catch, que es nuestro almacenador de secciones, y siempre vamos a utilizar finally. En finally recordemos que por defecto vamos a poner que cierre la conexión, así que una sola vez lo voy a cerrar la conexión a base de datos. En catch vamos a poner el section y que me diga en qué línea está ese error. Así que ya tenemos nuestro try catch, bueno, el catch y el finally con información. Y ahora en try vamos a crear una variable la cual se va a llamar SQL. Esta va a ser igual a una tabla, pero aquí tengo un problema. Ya tengo declarada la variable SQL, entonces aquí lo único que voy a pasar es el nombre de la tabla, así que le voy a poner en este caso tabla, y aquí le vamos a poner select artdisco from y que concatene la variable tabla. Así que de una sola vez va a ser el select artdisco from desde cualquier nombre que nosotros le indiquemos, siempre y cuando esa tabla existe en la base de datos. Ahora vamos a abrir la conexión a base de datos con connection.open y vamos a utilizar la primera variable que declaramos anteriormente, que se llamaba SDA, que es el SQL Data Adapter. SQL Data Adapter, y necesita dos parámetros. Necesita la consulta SQL y saber en qué base de datos se encuentra la tabla para realizar la consulta SQL. Luego vamos a utilizar la siguiente, que es DTS, va a ser news, va a ser igual a news, y este va a ser el dataset. Lo vamos a declarar aquí el dataset y vamos a utilizar otra vez SDA y le voy a decir que me llene toda la información que contiene la tabla. Ahora seguimos con nuestro código y vamos a utilizar ahora el data table. Con el data table le voy a indicar que todos los registros de esa tabla se actualicen cada vez que yo la consulte, y eso sería todo el código para poder consultar los registros, pero aún me está dando un error. Al final de todo esto le voy a retornar la variable dt, que es la que me está retornando la información o el array
de los datos que tiene nuestra tabla. Bueno, vamos a nuestro modelo persona y en nuestro modelo persona vamos a crear un método de tipo público, el cual me va a listar la información de la tabla. Así que vamos a crear el siguiente código. Vamos a tener un tipo de acceso público, va a ser void, le vamos a poner listar personas y vamos a utilizar un for each para recorrer todos los datos de esta tabla que tenemos en nuestra base de datos. Utilizamos data row, le pongo un nombre que se llama item y le voy a decir que com, que es la conexión donde tengo mis métodos para listar, guardar, y lo demás voy a utilizar el método listar en este caso y le vamos a poner row. Aquí está esperando un parámetro listar, entonces el parámetro que le voy a pasar va a ser el this.nombre. Ahora dentro del for each vamos a imprimir los datos que contenga la tabla, así que vamos a utilizar console writeLine y dentro de writeLine vamos a poner item, corchetes, dentro de los corchetes vamos a poner el identificador de cada campo que contiene una tabla. Vamos a poner id-persona y lo vamos a pasar a string. Concatenamos nuestro demás campos, vamos a poner item, ponemos nombre, punto to string, concatenamos el apellido y también la dirección, así que vamos a poner otra vez item, apellido, punto to string y por último concatenamos la dirección. Vamos a poner item, la dirección se escribe y al final punto to string. Algo muy importante es que los campos de las tablas deben de ser idénticos, caso contrario nos puede generar un error. Y aquí tenemos que ir viendo qué campos estén mal escritos y así arreglarlos en el momento para que cuando ejecutemos la aplicación no ejecute ningún error. Bueno, aquí le hemos pasado el this.nombre, entonces vamos a hacer uso del concepto de sobrecarga y su significado principal es que puedo tener varios constructores del mismo tipo, o sea en este caso del mismo nombre de la clase, y le puedo pasar un parámetro específico. Cada constructor puede hacer su manejo de datos específicos, así que en este caso si se fijan aquí creé otro constructor con el mismo nombre, pero su finalidad es que traiga un nombre de una tabla, así que aquí está. Tenemos este constructor de forma general y este para consultar tablas. Ahora bien, cuando ya tenemos esto, vámonos a nuestro controlador. En nuestro controlador hice un pequeño cambio y es declarar de forma global la instanciación, así que ahora puedo utilizar esta variable en cualquier método. Luego del último método voy a crear otro más que sea de tipo void y se llame listar personas. En listar personas lo que voy a hacer nada más es lo siguiente. Vamos a poner per va a ser igual a new persona y aquí le voy a pasar el nombre de la tabla que es persona. Luego le voy a decir que la clase persona quiero utilizar la lista persona, que es el método. Ahora vamos a seguir a nuestro program CS y en program CS voy a hacer una pequeña modificación y es primero voy a declarar una variable llamada opciones y va a ser de tipo entero. La voy a inicializar en 0 y voy a utilizar un switch.
En el switch le voy a pasar las opciones y va a tener, por el momento va a tener caso 1, rate, y va a tener un caso 2. Su default y vamos a poner break. Ok, teniendo esto, en el primer caso quiero que se haga registro del insert y en el segundo quiero que me liste la información, pero para ello necesito indicarle al usuario final qué es lo que debe hacer con esta aplicación. Vamos a poner console.writeLine y hacer lo siguiente: escriba la opción qué opción desea realizar, y las opciones que le podemos dar puede ser lo siguiente: console.writeLine y vamos a poner 1, vamos a poner insertar, y es la opción 2 es listar, y abajo vamos a utilizar la variable opciones, va a ser igual a in.parse y vamos a utilizar el console.writeLine para que escriba desde el teclado del usuario. Ahora, en la opción 2 quiero que se liste la información, así que voy a poner per control y el método de listar. Ahora vamos a probar el código. Cuando me cargue esta pantalla tengo las dos opciones. Voy a presionar la opción 2 y le voy a dar un enter. Y aquí está nuestra información ya registrada. Esto está en base de datos y podemos obtener esta información en cualquier momento que nosotros querramos, siempre y cuando tengamos acceso a esto. Eso ha sido todo por este video. Nos vemos en el próximo.